19:11, hermanos, vamos a estar en Primera de Reyes 19:11. Gloria a Jesucristo. Dice así la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, perdón, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Seguimos al 12, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amado Padre, Dios bendito, eterno Jehová, en esta hora, mi Dios, en este lugar, venimos delante de usted, Señor, rogando, suplicando, que tenga a bien, Señor, mostrarnos, ministrarnos para que seamos sabios, Señor, para que seamos entendidos. Dejemos la simpleza, dejemos, Padre Santo, la insipidez espiritual y caminemos como a usted le es grato, Señor. Seamos portadores de buenas nuevas. Aquel que aún no sabe, quizás aquel, Señor, que se ha debilitado, se ha apartado, como un vaso, Señor, como un canal de bendición. Dios, úsenos en el nombre de Jesucristo desde ya, sabiduría, conocimiento y una actitud, Dios, que a usted le agrade. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Siéntese, hermano. Voy a exponer en esta mañana a la gloria del Señor un heraldo en medio de la turbulencia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Meditaba y miraba, hermanos, como en estos tiempos, aquí tengo Lupita, aquí tengo agua. Dame el dulce, sí. Bendito Dios. Excúsenme, hermanos, bendito sea Dios. Hoy estamos grabando este mensaje a la gloria del Señor y es un tanto, ¿verdad? Que pues motivo quizás de que alguien ahí nos llegue a criticar. Acá es invierno y como que siempre sí la garganta un poco se altera, se agita. Gloria a Dios. Y entonces, como vuelvo y le digo, vamos a estar ministrando bajo el tema un heraldo en medio de la turbulencia. ¿Qué es un heraldo? Ya en veces anteriores lo hemos expuesto. Lo físico, vamos a decirlo así. Un heraldo es un periódico, ¿verdad? Hoy hay diferentes periódicos con diferentes nombres. Pero en nosotros, por ejemplo, los que somos de México, quizás no en todo México, pero en la capital hay un periódico que así se llama El Heraldo de México. ¿Qué es esto? Pues es un rollo de papel, ¿verdad? Que trae las novedades, los anuncios, mucho de aquello que el que lo compra es porque está buscando algo que él tiene la certeza que ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Porque pues esto es lo que hace con este término, lo imprimen y lo exponen matutinamente allá en México. En cada esquina, en cada tienda podemos ver, ¿verdad?, un puesto de estos revistas. Y hemos puesto qué hace un heraldo en medio de la turbulencia. ¿Qué es una turbulencia? Una turbulencia, quizá lo que yo pueda explicar más conciso, en una de las ocasiones que yo viajé en el avión, entramos a un lugar de turbulencia, en lo cual el avión es como un vehículo que va en la autopista, ¿verdad? Se hace suavecito, se mueve suavecito, pero cuando llega a este lugar de turbulencia es como cuando el vehículo terrestre, vamos a decirlo así, entra a un lugar donde hay piedras, baches, y se hace de muchas maneras, y se hace así, ya se inclina así o se inclina así de tantas maneras,
Es algo semejante como cuando el vehículo lo enfrenas de un momento y hace todas estas cosas. Esa es una turbulencia. Entonces algunas de las veces el avión se ladea así, ¿verdad? Y de momento pierde el control. Yo creo que el hombre se voltea para acá. Y estando yo ahí en esta ocasión que yo viajé, yo estaba para el lado del pasillo y para el lado de la ventanilla iba una mujer, una morena, ¿verdad? Y cuando esto sucedió, la mujer iba dormitando o dormida. Y cuando esto sucedió, me imagino que miró para abajo y vio el acantilado, el vacío. Y la reacción que ella tuvo fue abrazarse de mí y gritar. Bueno, ella estaba en medio de la turbulencia y vamos a decirlo de esta manera, yo era el heraldo. ¿Qué gana con abrazarse a mí si como quiera estamos sobre el mar? Por más que se aferre y por más que grite, no puedo hacer nada por ella. Pero la desesperación, pues fue la actitud, la reacción que ella tuvo. Entonces, ¿qué hace un heraldo en medio de la turbulencia? Bendito sea el Señor. Un heraldo, hermano, es para llevar el pregón. Acuérdate, Juan el Bautista andaba en el desierto y allá pregonaba, hermano, ¿verdad? La venida de Jesucristo, el arrepentimiento, vida eterna. Les presentaba al Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Este es un pregonero, este es un heraldo. Ya lo hemos dicho, hermanos, por ejemplo, no sé si en todas partes, pero otra vez vuelvo a la capital de México, porque aunque no soy de la capital de México, yo vivía allí bien cerquita. Vamos a ver, por ejemplo, cuando salen los números ganadores de la lotería, es como a las 9 de la noche, en lo cual sale un niño y empieza a gritar los números, que lo hace muy gracioso, lo hace con estilo y es bonito escuchar a ese niño. Empieza a gritar, hermano, a través de la radio. En aquel tiempo no había todavía la televisión, sino que lo hacía a través de la radio. Entonces, este es un heraldo. En el tiempo, vamos a hablar bíblicos, ¿verdad? En el amanecer, en el despertar del Evangelio, era un vocero, era un pregonero que transmitía los mensajes importantísimos de la nación, del reino o de aquellas comunidades, y lo hacía a todo pulmón, algo semejante como el atalaya. El atalaya estaba arriba, ¿verdad?, en los lugares que se habían diseñado especialmente para él, y él estaba siempre mirando a la expectativa. Cuando veía algo sospechoso o algo que, ¿verdad?, era de impacto, tocaba la trompeta y todos se preparaban, se prevenían para lo que se entiende que estaba por venir. Ese también era, digamos, un heraldo, una atalaya que miraba y avisaba. Bendito sea Dios. Estos pregoneros eran personas, hermano, que organizaban las ceremonias, organizaban los torneos y que a la vez también eran escribanos, eran escribas. Bendito sea el Señor. Entonces estamos viendo que lo que abraza, lo que implica un heraldo. Estamos viendo lo que también a nosotros nos corresponde, hermanos, en este bendito amanecer de este domingo. El heraldo. ¿Qué hace un heraldo en medio de la turbulencia? Vamos para allá. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando llegamos y vemos, por ejemplo, lo que hablábamos de la turbulencia, ¿qué es un momento de turbulencia? Es una vivencia, es una experiencia, amados hermanos, donde no hay nada claro. No puedes ver con claridad, no puedes hablar con claridad, porque no sabes lo que ves, no sabes lo que dices, te enredas y dices una cosa por otra. Entonces estamos viviendo ¿qué? Una turbulencia. Es como la persona cuando está ebria, habla y habla y habla y se salió del tema y no supo lo que dijo, y mañana le preguntas, no recuerda absolutamente de qué era lo que estaban hablando o qué fue lo que él dijo. Bendito sea Dios. Una persona, ¿verdad?, que infunde duda, miedo, horror, pánico. ¿Por qué? Porque dice puros disparates, vamos a decirlo así, ¿verdad? Está confuso. Bendito sea el Señor. Está desordenado y lo que está hablando lo está hablando, viendo y viviendo en una manera que transmite el miedo, el horror, el pánico, vamos a decirlo de esta manera. Entonces eso es lo que podemos ver, ¿verdad? Un heraldo en medio de la turbulencia. Y lo estamos planteando de esta manera para ver, hermano, cómo este personaje
era un heraldo y estaba en medio de la turbulencia, hermano, y lo que tuvo la tendencia de correr, de escapar, de alejarse del ministerio, y aún Dios con todo y esto le seguía sustentando, le seguía alimentando, le seguía dando de comer, de beber. ¿Por qué? Porque había un ministerio que cumplir. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, estamos de una manera como Elías, ¿verdad? Hoy que se pregona, se oye esto a través de todos los noticieros, ¿verdad? Vamos a hablar del coronavirus. Hemos escapado, hermano, hemos corrido, y cada uno de nosotros traemos nuestra propia evasiva, el por qué no nos congregamos, por qué no buscamos a Dios. Y es una actitud, digamos, bien premeditada de parte del demonio, de qué manera nos va a hacer correr, de qué manera nos va a desintegrar, hermanos. Y todo esto fue lo que aconteció en el tiempo de Elías. Elías tuvo un reto con aquellos 450 profetas de Baal. Y entonces el pueblo estaba en decadencia, el pueblo se había alejado, el pueblo se había trastornado, y lo que había hecho el pueblo, darle la espalda al Dios de la gloria, a Jehová Dios de los ejércitos, y se habían inclinado por adorar, por postrarse, por exaltar a los dioses sidonios, a los Baales, bendito sea el Señor, lo cual encontramos que allí, bendito sea el Señor, este rey de este entonces tuvo la inclinación de desobedecer a Dios, se enamoró y se casó con su primera esposa, Jezabel, que era una sacerdotisa, ¿verdad?, de aquellos sidonios, de aquellos demonios sidonios, en los cuales, ¿verdad?, diga, de alguna manera, ¿cómo será la palabra correcta? Lo embaucó, lo hipnotizó, lo sedujo y lo llevó a que se postrara y a que adorara a estos demonios, bendito sea el Señor. Bueno, cuando esto acontece, este hombre, este varón, bendito sea el Señor, les propone este reto. Y dijo que el Dios que contestara con fuego, ese fuera el Dios digno de seguir. Y si era el Dios de ellos, a ellos iban a seguir y a ellos iban a adorar. Pero si era Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de los hebreos, a él iban a adorar. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos ahí, hermanos, antes de esto? De que les propuso que cada uno de ellos se les diera un buey, se les pusiera leña, y el Dios que contestara con fuego, ese era el Dios omnisciente, omnipresente, el creador único y verdadero de todo lo existente. Y bueno, ellos empezaron, ¿verdad?, les dio privilegio a ellos, y ellos empezaron, ¿verdad?, a gritar, a danzar, no a danzar, sino decir que ahí que bailaban, se zanjaban, se rascaban con cuchillos puntaporzantes y tantas cosas, se desgañitaban, y nunca contestó el Dios de ellos. Si usted lo quiere buscar, ahí está, bendito sea el Señor, atrás de su vuelta, en el 18:20, ahí lo va a encontrar usted, toda esta porción. Bendito sea el Señor, porque estamos yendo a grandes zancadas, digámoslo así, para salir bueno, vamos a lecturarlo, bendito Dios. Elías y los profetas de Baal. Mire, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, ahí sigue toda esta narración, hermanos, para aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de la grabación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermano, cuando Dios a Elías le corresponde ofrecer el holocausto a Dios, Dios responde con fuego y dice que se absorbió el holocausto, o sea, el buey, la leña y el agua que se había, hermano, llenado alrededor vamos a decir, del fogón, del lugar donde estaba el holocausto, y lambió todo y quedó aquello seco. Después de esto, entonces, Elías les sugirió que agarraran a los 450 sacerdotes de Baal y los mataran. Así aconteció. Ahora, ¿por qué? Porque si no hubiera sucedido así, al que hubieran matado hubiera sido Elías, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando este hombre viene y se lo declara a su esposa,
Su esposa se enoja, la sacerdotisa se enoja y le manda un recado, le manda una notificación de que dice: mañana a esta hora estarás igual o peor que uno de ellos. Y aún así me hagan los dioses que si no cumplo lo que estoy diciendo. Cuando le llega esta noticia a Elías, él tiene la tendencia, hermano, de correr, de huir despavoradamente. Bendito sea el Señor. Todo esto lo va a encontrar aquí en esta narración que viene del 18 hasta el 19. Y bueno, viendo todo esto, hermano, llegamos acá al 11, 19, 11. Y le dijo, el Señor le habla y le dice: sal fuera y ponte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Encontramos aquí, amados hermanos, bendito sea el Señor, que todas estas evidencias las había visto, las había vivido Elías, y con todo y esto, él dudó de Dios. Él puso su atención, su mira, ¿verdad?, en Jezabel, y se olvidó quién es el dueño poderoso, el único que hace lo imposible posible, y el temor, el pánico cundió en su persona y empezó a correr sin rumbo fijo, hermanos. Ahora veamos por qué todo esto Dios le había dado esta evidencia a él, porque la evidencia de todo esto encontramos en el 15, 19, 15. Y dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto. Estamos en Primera de Reyes 19, 15. Y dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Saler por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había un ministerio, hermano. Había de parte de Dios algo que había que culminar. Y este hombre, hermano, había puesto la atención en las palabras, en la persona de Jezabel. Y él no había entendido lo que Dios le había puesto, lo que Dios le había señalado. Que aquí lo está diciendo la palabra, pero no quiere decir que hasta aquí lo supo. Él ya sabía que iba a llegar a estos lugares y con estas personas, y él se olvidó de la misión, del ministerio con que Dios le había llamado. Y muchas de las veces nosotros se nos ha olvidado. Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Y nosotros, hermano, hemos puesto la vista en el COVID-19. Se nos ha olvidado, hermanos, la visión, el ministerio, el enfoque con el cual el Señor nos llamó, nos rescató, pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Para llevar el pregón de salvación. ¡Aleluya! Muchas personas están muriendo y no hay quien les lleve, hermano, la novedad. No hay quien les lleve el plan salvífico de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos asistiendo a la iglesia, no estamos alecturando, no estamos orando. Y quizás lo que hacemos es sentarnos delante de la pantalla. Gloria a Dios, Santo Jesús. Antes, hermanos, había, cuando en los tiempos de que, pues, no pienso que la mayoría conmigo, ¿verdad? Empezábamos, teníamos una bolita así, y era una pantalla ahí de 12 pulgadas, ya era algo. Pero los más pudientes ya tenían una como así, mire, parece que era de 18 pulgadas. Eso era lo máximo que había. Pero ahora, hermano, yo me atrevo a decir que quizás la mayoría, a lo mejor me equivoco, pero todos tenemos una, ¿cómo se llama eso? La pantalla grandota que es así de gruesa. Una plasma, ¿no? Bueno, sí, yo creo que no hay quien no tenga una de este vuelo, de este calibre. A lo mejor me equivoco, pero no creo que me equivoque. Y todos, hermanos, nos sentamos delante del plasma, le damos la espalda al Señor. Y nos estamos envenenando con los noticieros que están ahí. Y no nos estamos nutriendo con la palabra del Señor. Ahora, por esto es que nosotros dejamos de congregarnos. Por esto es, hermano, que se nos olvida el mandato de parte de Dios. Elías había tenido evidencias, y no una, muchas. Y puso la atención, la mirada en Jezabel.
Imagínense, una mujer extranjera, una sacerdotisa de demonios. Y él era ¿qué? Un siervo, un ministro de Dios. Aleluya. Y estaba en medio de la comunidad hebrea de Dios. Y con todo esto, hermano, tuvo la tendencia de huir, despavorido. Estamos en una similitud con este varón. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bendito Dios, ¿Verdad? aleluya. Siempre nosotros tenemos esta excusa, nomás que pase el invierno, nomás que pase el río y voy a ir a evangelizar. Eso no lo pensamos y no lo propusimos ni lo dijimos el año pasado, el antepasado y todos para atrás hemos dicho lo mismo. Y ahorita quizás decimos nada más que se vaya el COVID. Y el COVID está como la marea, sube y baja, y nosotros, hermano, estamos perezosos. Estamos solamente ahí sentados y nadie, hermano, hace nada por llevar el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Hay personas, amado hermano, que no salen al exterior, que las tienen allá en un rincón. Allá las tienen, hermano, en un rincón, cerradas allá, y les llevan su comida, su medicina, y rápido, y salen y los dejan, ¿para qué? Para que no les vaya o nos vayan a contaminar. Esas personas necesitan de que le llevemos el plan de salvación, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Bendito Dios, Tus ojos aleluya. están en el plasma. Y la plasma es símbolo de Jezabel. Despiértate, hermano. ¿Eres qué? Eres un heraldo. Pero ¿qué hace un heraldo en medio de la turbulencia? Si allí está el heraldo, hermano, y está el rollo de periódico allí, ¿qué gana con estar enrollado donde está la turbulencia? Nadie lo abre. No habla por sí solo. Nadie lo ve. Allí está el heraldo y está en el corazón de la turbulencia. Y tú como heraldo estás aquí, estamos aquí en medio de la turbulencia, pero bien cómodos, gracias a Dios. Eso no es justo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El diablo viene, hermano, destruyendo al pueblo de Dios y esto es a nivel mundial. Las iglesias han quedado vacías. Las iglesias ya no se abren. Ahora, ¿por qué? En algunos lugares la ley lo prohíbe. Y en algunos otros lugares, ¿quién abre si el mismo pastor ha huido? No se abren, ¿por qué? Porque no hay quien abra. Y si hay alguien que abra, que fuera el pastor, que fuera el diácono, no hay quien asista. Por el miedo, por el pánico a Jezabel, con su nombre moderno, COVID-19. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Bendito Dios, aleluya. Elías corrió, huyó. Eres, Señor. Y los pastores, hermano, corren como buey con bozal, con la tapadera tira y corren despavoridos. Están metidos. Se han autopuesto como prisioneros en su propio hogar. No salen. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Aleluya. Nos ha alcanzado el pánico de Jezabel. Tenemos pesadillas. Da tristeza, hermano. Da tristeza. Aleluya. En este caso, quizás porque ustedes no salen, no ven, pero ahora que salemos, que estamos, venimos de allá del exterior, gloria sea al Señor, sí da compasión, hermano. Que cómo es que un heraldo, hermano, ande tapado, ande agazapado. ¿Qué hace, bendito sea el Señor, un heraldo? En la semejanza, como estaba Elías, él estaba escondido. Él estaba agazapado en aquella cueva. Y él había propuesto morir mejor en aquella cueva y no salir, porque afuera lo iban a matar. A su parecer, iba a morir en la cueva o en manos de los oficiales de Jezabel. Y quizás él pensó y dijo, de que me maten, me destripen allá afuera, me decapiten, mejor aquí me diseco, aquí en esta cueva, como que ahora voy a morir. Pero él decidió dónde y cómo morir. Él estaba de una manera agazapado. ¿Y qué es una manera o una persona cuando se agazapa? Una persona cuando se agazapa está como que encorvado, como que acuclillado y está al acecho, está a la expectativa por dónde vienen, por dónde se van, cuántos vienen. Y muchas de las veces es lo que hacemos, estamos agazapados en nuestros hogares.
Pero ¿por qué en nuestros hogares nos agazapamos? ¿Y por qué para ir a trabajar no nos agazapamos? ¿Por qué nos agazapamos para venir a la iglesia, para adorar, para bendecir, para glorificar a Dios? ¿Por qué ahí nos agazapamos? Aleluya. ¿Por qué los pastores, Santo Jehová. que ahora me ven, Aleluya. o me verán a la gloria del Señor, por qué para eso se agazapan? Solamente para hacer la voluntad de Dios se agazapan. Aleluya. Pero para ir a perseguir la finanza no se agazapan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos agazapados? ¿Tenemos miedo o no? Claro, se agazapan, pero para darle la espalda a Dios. Tenemos que ver esto, amados hermanos, bendito sea el nombre de Jesucristo. Eres Cristo Jesús. Aleluya. Esta mujer era una sacerdotisa, Aleluya. ¿verdad? Y esta sacerdotisa había propuesto erradicar el culto a Dios. Y para esto se había que asesorado de 450 sacerdotes. Ya no había culto, ya no había alabanza, ya no había quien buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ella había destruido sus sacerdotes demoníacos, satánicos. Y hoy, ¿qué es lo que ha hecho el COVID? Exactamente eso. Le ha metido ese pánico en la mente de los pastores carnales que no entienden y que no ven con el corazón. Aleluya, Santo Jesús. Y aquí caben varias preguntas incógnitas, hermano. A mí me han preguntado mucho, ¿y por qué los hermanos de allá han muerto tantos? ¿Y por qué el pastor de aquí también se enfermó y murió y se fue? Y era cristiano. No era cristiano. No era cristiano. ¿Por qué estos Baales murieron? Estos profetas de Baal. Porque eran profetas, pero no eran profetas de Dios. ¿Y por qué Elías no murió? Porque era profeta, pero no era profeta de Baal, era profeta de Dios. ¿Sí lo entiende, hermano, hermana? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora ellos, ¿por qué han muerto? Porque son mediocres, cristianos de pico, de dicho. Pero el verdadero cristiano viene a alabar, viene a bendecir. No viene a contaminarse ni para que lo contaminen, sino que viene a alabar, viene a bendecir, viene a glorificar al Dios de la gloria. ¿Quién es más poderoso, el COVID-19 o Cristo Jesús que pagó por nosotros en la cruz del Calvario? Aleluya. Véalo por usted mismo. ¿Cómo le vas a tener miedo, pánico, horror al COVID y no temor, reverencia a Dios Todopoderoso? ¿En qué cabeza cabe eso? Esto cabe en una cabeza de un mediocre, de un medio cristiano, pero de un cristiano genuino, hermano. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, hermano, Aleluya. nada nos va a acontecer, porque yo estaré contigo. Mi vara y tu callado me infundirán aliento. Alabanza a Bendito sea el nombre de Cristo. Cristo Jesús. Santo, Aleluya. bendito Dios. Aleluya. Tú eres el Aleluya. Vamos a ver Romanos 17.1, hermanos. ¿Qué dice Romanos 17.1? Bendito sea el Señor. Romanos 17, alabanza al Señor. Bendecimos a Cristo, aleluya. Aleluya. Poder en Cristo. Romanos 10:17, hermanos. Aleluya. Ahora mire cómo dice, a la gloria del Señor. Romanos 10:17. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me dice la Escritura? Me dice que esta es una prédica, amado hermano, nada difícil. Es una prédica, hermano, que todos podemos llevar. No tiene que usted andar indagando, trazarse un bosquejo, sino que aquí dice, así que la fe es por el oír. ¿Cómo van a oír ellos? ¿Y cómo van a tener fe si nosotros estamos escondidos, agazapados en nuestros hogares? Y el oír por la palabra de Dios, que ellos escuchen, que ellos conozcan la palabra de Dios que sale a través de nuestros labios. Y de esta manera, hermanos, ellos van a tener que la convicción, la fe en que Dios es todopoderoso y que solo Él puede sanar, salvar y dar vida aquí, en este cuerpo literal, como vida eterna, hermanos. No es algo que el Señor nos está exigiendo más allá de lo que no sabemos, de lo que no
podemos nosotros. Es una prédica ordinaria, no es una prédica extraordinaria, es algo ordinario que cualquiera de nosotros con ese sazón de fe lo podemos compartir con cada uno de los necesitados allá afuera, hermano. Aleluya. Entiéndalo, porque así es. Alabanza a Cristo. ¿Por qué no sales a evangelizar? Es que no estoy preparado, hermano, es que nunca lo he hecho. Tantas cosas que tenemos, hermano, pero es algo ordinario, algo que cualquiera lo puede hacer. Gloria Vamos a decir una manera, por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos. Es que yo nunca me he enamorado, pues es algo normal. Todos tenemos nuestra primera vez, ¿verdad? Que nos enamoramos, que nos gusta, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que nunca nos vamos a declarar, que nunca vamos a tener una pareja o que una familia. Entonces, hermanos, es algo ordinario que vete y dile que en Cristo Jesús hay alternativa, hay solución. Que el COVID fue derrotado en la cruz del Calvario. Que el COVID Aleluya. es algo que no lo va a detener la ampolleta ni la mascarilla. Gloria a tu Solo nombre, Cristo Jesús. Y Aleluya. cómo, hermano, cuando nosotros nos entregamos de todo corazón a Aleluya. Él, ¿qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu ser? El pánico, el miedo del COVID. Pero como no está el Espíritu Santo de ahí, estamos llenos de temor, de pánico, de horror. Tenemos pesadilla y nos soñamos que ya nos morimos. ¿Cuántos de aquí no han soñado? No, yo soñé, hermano, que yo, y ya hemos tenido tantas experiencias de que nos morimos. Pero que hemos muerto en ese lugar de horror, de pánico. Pero ¿cuántos hemos soñado, hermano, que tú mueres y que llegas y que te dice el Señor, bienvenido, buen siervo y fiel? Pasa, hijo, pasa. ¿Cuántos de ustedes han soñado eso? Santo de Señor. Yo no digo que no, pero eso es lindo. Cuando soñamos eso hasta nos queremos morir. Y ya siquiera si me hubiera muerto, porque es tan lindo lo que yo soñé. Pero cuando no soñamos esto, hermano, es una pesadilla que te levanta todo empapado de sudor, hasta te levantas así todo engarrotado, así, hermano, te despiertas. ¿Ahora por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no estuvo en ti. Y es lo que pasa ahora aquí, hermanos. Somos un heraldo de buenas noticias. Ese eres tú, ese soy yo. No somos un heraldo agazapado, que sí lo hemos hecho como Elías. Sí lo hemos hecho. Pero Elías, hermano, entendió y fue y hizo esto. ¿Por qué? Porque yo sí encuentro que él llamó a Eliseo y él ungió, y hasta Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Dame una doble porción de tu poder. Aquí vamos a decir que el hermano Daniel o Mario, los más fornidos, los más altos. Y que yo le digo, ¿sabes qué? Está bien, pero dame una doble porción de tu peso y de tu cuerpo. ¿De dónde va a sacar la otra porción? Si nomás tiene una porción. Es algo que le voy a pedir. Y dice, bueno, te estás burlando, ¿qué está pasando? Yo no te puedo dar el doble porque no tengo, soy único, soy nomás. Bueno, este hombre le pidió una doble porción de lo que él tenía. Y mire cómo Dios le contestó la petición y se la dio a Eliseo. Entonces encontramos que el Dios de gloria, el Dios de poder, es el Dios de lo imposible posible. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces encontramos aquí, hermano, una prédica, bendito sea el Señor, ordinaria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza Vamos a a Cristo. pasar a 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo 1:11, a la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí encontramos otro heraldo, hermano. Aquí encontramos a quién. Bendito sea Dios. A este heraldo llamado Pablo. Dice así, 2 de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahora, cuánta persecución, hermano, cuánta oposición encontró este varón de Dios. Y él nunca, dijeran por ahí, nunca se achicopaló, nunca se amedrentó, sino que él siempre siguió confiando y predicando al Cristo de la gloria, aquel que se le apareció de camino a Damasco, hermanos, bendito sea el Señor.
Y ahora aquí él dice con su propia palabra y puño escribe, dice, del cual yo fui constituido predicador. ¿Qué es un predicador, amado hermano? Bendito sea el Señor. Un predicador es un heraldo que habla, que enseña y que dice en todo tiempo y en todo lugar, a todo pulmón. No lo dice en secreto, no lo dice a medio volumen, sino a todo pulmón. Este es que un predicador. Y él salió a llevar estas maravillas de parte de Dios a un pueblo gentil. Aquel pueblo gentil adoraba a sus dioses de diferentes índoles y lugares, hermano. Y ahí llegó el plan de salvación de parte de Dios. Algo que jamás se había oído, algo que jamás se había dicho. Eso solamente cabía en un desquiciado, vamos a decirlo así. Llevar el pregón de un Dios no conocido a un lugar ajeno y extraño. Pero él lo fue a llevar, hermano, a todo pulmón. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Hoy empieza el predicador, el expositor, y empezamos a la gloria del Señor con unos ademanes y unos gritos y unos brincos. Pero eso no tiene, hermano, digámoslo de alguna manera, tanto, no podemos resistir tanto. ¿Por qué? Porque se nos acaba la voz y después nos sale un chillidito, ahí dijeran por allá en México, un chisguete de voz. Pues no le sucedía esto a Pablo. Pablo hablaba con autoridad y lo hablaba, hermano, fuerte, a la gloria de Dios. ¿Quién creyera? ¿Quién entendía? ¿Quién estaba? Eso no le incumbía a Pablo. Él lo que le incumbía era llevar el plan de salvación a aquellas comunidades y a aquellas personas. Este es un predicador, este es un heraldo, lo cual somos nosotros. Tú lo eres, aunque no lo creas. Tú lo eres, aunque no lo ejerzas, pero tú lo eres. Deberíamos de hacerlo. En este momento difícil es donde debemos nosotros llevar el nombre de Cristo Jesús adelante. Hermano, ¿por qué no sale? No nos estamos congregando por el COVID. ¿Qué te pasa? Si más grande es el creador del COVID. El diablo no ha creado el COVID. Dios mismo lo ha creado. Es un azote para el impío, para el incrédulo, para que vuelva los ojos a Dios, se arrepienta, se convierta, sea sano y sea salvo, encuentre vida eterna. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora dice también, dice, por lo cual fui constituido predicador y apóstol. ¿Qué es un apóstol, amado hermano? Bendito sea el Señor. Un apóstol es una persona que hace y dice, haciendo y diciendo. Porque hoy en día, hermanos, solamente somos ¿qué? Expositores, pregoneros, pero no ponemos la mano, Dios. No ponemos la mano en la mancera. Solo nos ponemos a decir, hacer y hacer y hacer y hacer, pero nosotros, hermanos, no ponemos nada de nuestra parte. Un apóstol no solo era un predicador, él hacía. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Predicó, levantó, constituyó y anduvo constantemente en lo que Dios le permitió vida. Siempre trabajar, hermanos. Nunca encontramos que dice uno, ay, ¿y mis gallinas? ¿Qué pasará con mis gallinas? ¿Qué pasará con mi ganado? Él jamás mencionó ni sus padres, ni sus nietos, nada de sus parientes, sino en todo tiempo, al labio de flor, venía el pregón, el mensaje, el plan de salvación que Dios tenía en él como un canal de bendición para aquella persona a donde él era enviado, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Agazapándonos solamente como Elías, lo cual encontramos que Pablo no lo hizo. ¿Y ahora con quién nos identificamos nosotros? ¿Con Elías o con Pablo? Hay que ser honestos. Aleluya. Con Elías. Estamos agazapados. Santo Jehová. Y luego dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, bendito sea el Señor. ¿Qué es quién o cómo es un maestro? Es un instructor que obedece para que le obedezcan y el cual lleva el plan salvífico de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo ejerció Pablo, él lo está diciendo ahí. Este es que un heraldo, el cual el Señor le dijo, bienvenido Pablo, buen siervo y fiel. Santo En lo poco Aleluya. me serviste, en lo mucho te pondré. Imagínense. Aleluya. Ahora nosotros, hermanos, nosotros no nos atrevemos. Hay vecinos ahí a la otra puerta y no nos atrevemos a decirle.
Y luego decimos, es que ella tiene su religión. Eso sí es verdad. Pero él no tiene a Cristo Jesús. Y él, no es que ha de pensar que lo estoy obligando, lo estoy forzando. Quizás es cierto. Pero si se va, hermano, se va al lugar de condenación, se va a aquel lugar en el cual él te va a culpar a ti. Delante, pues yo creo que ahí ya no va a estar Dios, pero va a decir, por culpa de Fernando, no me salvé. ¿Qué le costó haberme dicho? Te alabamos. Yo siempre le dije que no, que gracias, Aleluya. que otro día, pero yo no entendía, pero él sí entendía. El responsable es Fernando, porque nunca me dijo, una sola vez me dijo, y si es que le dije, y si nunca le dije, estamos, hermanos, en una actitud agazapados. No Gloria a estamos bien. Dios, aleluya. Estamos ventaneando en medio de la turbulencia. Dios quiere, amados hermanos, bendito sea el Señor, que despertemos. No Santo huyas Aleluya. como Elías huyó de Jezabel. Y nosotros, hermanos, huimos del coronavirus. ¿Quién es más poderoso? Jezabel y el coronavirus en contra de Cristo. En términos lógicos, sí, porque son 2 contra 1. Pero Él es Dios. ¿Quién va a poder con Él? ¿Se da cuenta? Tenemos, hermano, ese poder y esa autoridad que Dios nos ha delegado como siervos y como ministros. Bendito es tu Pero ya no nombre, nos Señor. agazapemos. Aleluya. Bendito. En este día, hermano, antes de salir, yo le invito y proponga dentro de usted, visite a alguno de ellos. No vaya hasta Marieta, ¿qué va a hacer hasta allá? ¿Verdad? Lo que el otro día, ¿verdad? Alguien de aquí entre nosotros dijo es que estoy evangelizando, está ahí chateando con las ladies, allí. ¿Quién se, dijeran vulgarmente por ahí, quién se traga ese cuento? Ve ahí con el vecino, ve a la otra puerta ahí. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. No vayas hasta allá por el Six Flags, ahí, hermano. Propone en tu corazón porque Dios te ha hablado en este momento. Vamos.